copiadas al repechaje el próximo jueves 4 de mayo. Por acá les muestro el recordatorio de la única tarea acumulativa de este parcial. Se decantó por la elaboración de los ejercicios prácticos de la guía. Van a tener hasta el próximo miércoles técnicamente, pero lo vamos a extender hasta el viernes 28 de abril a las 12 del mediodía. Les pediría por favor que consideren esas fechas, lo recuerden, porque si me lo envían después de la hora y el lugar establecido, pues creo que voy a tener que ser mucho más riguroso en no aceptar el trabajo o sencillamente pues bajarles una cantidad considerable de puntos, al menos la mitad. O sea, no tendría como mucho sentido para ustedes. El examen se va para el próximo sábado 29 de abril a la 1 de la tarde. Lo más seguro es que estemos en las mismas aulas, la 408 y 409, la que hemos utilizado siempre. Si hacemos el examen el sábado, probablemente yo revise los exámenes el domingo o el lunes 1 de mayo. Y el martes nos tendríamos que encontrar en el aula para mostrarles sus calificaciones, cuadernotas, la pauta y todo el asunto. Estoy pensando en hacer una sola presentación de notas. Creo que voy a juntar a todas las secciones, pero voy a prolongar el tiempo para que no esperemos hasta la 1 de la tarde, sino que lo hagamos más o menos entre, digo yo, 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Voy a estar en la universidad, en la facultad. Vamos a designar un aula, probablemente sea la 406 o la 309 o la 306, no estoy seguro. Vamos a ver cuál aula designamos para que estemos por ahí toda esa mañana. Yo voy a estar ahí con los exámenes y nos encontremos para entregarles sus calificaciones, ¿de acuerdo? Eso es lo más probable que vamos a hacer. Les voy a mostrar el examen, la pauta, y cada quien pues puede ir corroborando, y si todo marcha bien, firman y se van. 5 minutos, por mucho de lo que les va a tomar hacer eso. No tenemos que esperar hasta la 1 de la tarde, como muy agotador hasta la 1. ¿Les parece? ¿Pueden todos? O sea, no dejo una hora en específico, sino que lo voy a dejar toda la mañana, es decir, de 8:30 a 12 del mediodía. Son aproximadamente unas 3 horas y media, 4. Génesis, sí, Isis, Laura dicen que sí. A los demás, ¿les favorece o no? Si alguien no puede, que avise ahora temprano. Sí, Lick. Okay. Sí, está bien, Lick. Yo llego temprano, normalmente llego a la universidad como a eso de las 7:15, así que si logro ordenar todo, desde las 7:30 ya podemos ustedes pasar a la hora que quieran en el aula que yo designe, ¿de acuerdo? Pero yo los voy a informar antes. ¿Qué día será, Lick? El martes 2 de mayo, porque el jueves 4 de mayo es el examen de reposición, entonces necesito informarle a los que van a reposición lo más rápido posible para que tengan claridad de cuál es el examen que van a realizar y empiecen a estudiar, pues. Y los que ya pasan, pues si quieren van, y si quieren, pues no van. Si ya están seguros que pasan sin ningún problema, entonces ahí luego ven la calificación en el campus virtual o en la plataforma de registro, lo más seguro, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a discutir, lo voy a planear bien para informarles el próximo jueves, viernes de esta semana, cómo vamos a quedar con ello, ¿de acuerdo? Vamos, pues entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a terminar con el último tema de la clase. Vamos a hablar de combinaciones de negocios y plusvalía que se aborda en la sección 19 de NIF para las pymes. Ya hemos recorrido la sección 16, propiedades de inversión, la sección 17, propiedades, planta y equipo, la sección 18 de la semana pasada, activos intangibles distintos de la plusvalía. Y ahora vamos con la sección 19, que habla sobre combinaciones de negocio y plusvalía. Les decía la semana pasada que hablar de plusvalía es obviamente hablar también de activos intangibles. De hecho, particularmente en Conta 1 siempre lo mencionábamos, que aquellas franquicias, marcas, patentes, licencias o software informáticos son activos intangibles, ¿de acuerdo? Pero según el tratamiento de NIS para las pymes, se diversifica o se difiere entre un activo intangible propiamente en su tratamiento, como la plusvalía también con su propio tratamiento. Ahora vamos a ver nosotros la plusvalía en un tratamiento diferenciado, pero a la vez ciertamente parecido con lo que ya veníamos trabajando con los activos intangibles, y recopila una serie de concepciones básicas que ya veníamos nosotros también madurando desde propiedades de inversión y también con propiedad, planta y equipo. No puede existir ni debe existir una cuenta de activo llamada plusvalía si previamente no existe una combinación de negocios, y a eso lleva su nombre, combinaciones de negocios y plusvalía. Hay un criterio establecido según la normativa internacional que hemos adoptado como país,
que previo a la concepción, a la creación de la cuenta plusvalía, debe existir una combinación de negocios. ¿Y qué es esa combinación de negocios? En el párrafo 3 de la sección 19 nos dice que es la unión de entidades o negocios separados en una entidad única que informa. Es decir, tenemos, por ejemplo, dos empresas y esas dos empresas en realidad tienen consigo una combinación de negocios, pero una de las dos es la que informa, prácticamente es la casa matriz o, como quien dice en términos simples, la que manda más respecto una de otra. El resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una entidad, la adquiriente, obtiene el control de uno o más negocios distintos, es decir, la adquirida. La fecha de adquisición es aquella en la que el adquiriente obtiene el control sobre la adquirida. En este caso hipotético, estamos hablando nosotros que existen dos empresas, una se cataloga como adquiriente, la que tiene la capacidad económica para absorber a la adquirida, y obviamente en ese contexto se habla de un contexto de combinación de negocios. Es un primer criterio para que se sienten las bases de una posible existencia de plusvalía. La plusvalía no surge de manera casualística en términos contables, sino que surge previo, insisto, de una combinación de negocios, y eso es lo que estamos hablando ahora en la sección 19. ¿Cómo se va a contabilizar esa combinación de negocios? En el párrafo 6 nos dice que todas las combinaciones de negocios deberán contabilizarse aplicando el método de la adquisición, es decir, el valor adquirido de una empresa hacia otra, el valor pagado de una empresa hacia otra, el valor o el costo pagado de una empresa hacia otra. En el párrafo 7, la aplicación del método de la adquisición involucra los siguientes pasos. Identificación de la adquiriente, es decir, la casa matriz, la proveedora, la que tiene la plata, la capacidad económica para absorber a otras. En la medición del costo de la combinación de negocios se pueda medir cuánto cuesta la combinación, es decir, cuánto se paga de una empresa hacia otra para adquirirla. Y C, distribución en la fecha de adquisición del costo de la combinación de negocios entre activos adquiridos y los pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. En pocas palabras, eso que está resaltado en negrita en el inciso C del párrafo 7 de la sección 19, nos dice ya más o menos cómo es que se va a dar esa combinación de negocios. La combinación de negocios se da entre esa negociación entre activos adquiridos y pasivos adquiridos. Es decir, cuando yo hablo de activos me estoy refiriendo a todos los recursos con los que cuenta la empresa que voy a adquirir y todas las deudas que cuenta la empresa que también voy a adquirir. A la larga, esa combinación de negocios debe resultar un valor positivo para la entidad que está adquiriendo, y eso a la larga se convierte en una plusvalía, que nosotros normalmente lo conocemos, plusvalía comprada. Habiendo dejado de lado entonces el asunto de la combinación de negocios y también el elemento de que sí nace y que sí existe la plusvalía, entonces en la misma sección nos habla en el párrafo 22 acerca del adquiriente en la fecha de que se va a adquirir. Nos dice que se va a reconocer un activo, la plusvalía adquirida en una combinación de negocios, es decir, restamos los activos, los pasivos y tenemos un resultado neto de activos, normalmente le llamamos total de activos netos o activos netos totales, como quieran verlo ustedes, o en términos simples, activos netos. A ellos, entonces, lo vamos a contrastar con el valor del costo, cuánto se ha pagado por la adquisición, y si existe un resultado favorable para la adquiriente, ahí surge entonces, ahora sí, la plusvalía. Me dirá inicialmente esa plusvalía a su costo, como todos o casi todos los activos que hemos visto a lo largo de todo este periodo en la clase de contabilidad 2. Si ustedes recuerdan, todos, prácticamente todos se miden al costo, es decir, el valor que se factura para adquirir un activo, independientemente cuál sea. Claro está que hay algunos activos, como propiedad, plantilla y equipo, que tienen un montón de costos y un montón de gastos, pero algunos sí consideran como costo de la propiedad, plantilla y equipo y otros no. Siendo este el exceso de la combinación de negocios sobre la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables reconocidos de acuerdo con el párrafo 14 de esta sección 19. En el párrafo 23 nos dice, después del reconocimiento inicial, la entidad adquiriente deberá medir la plusvalía adquirida en una combinación de negocios por el costo menos amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumulado. Si se fijan entonces,
este primer fragmento del párrafo 23 nos está recordando, en este caso, cuál es el proceso de reconocimiento o medición posterior del activo. El reconocimiento inicial es registrar contablemente la adquisición o el costo facturado por adquirir un activo, y en segunda instancia, ¿qué es lo que va a medirse posteriormente? Se va a medir ese costo menos posiblemente gastos de amortización y posiblemente también pérdidas por deterioro del valor. Eso es lo común que puede ocurrir en este activo, muy parecido a lo que ya vimos en activos intangibles. En el inciso A nos dice: una entidad seguirá los principios establecidos en los párrafos 18.19 hasta el 24 para la amortización de la plusvalía. ¿Y qué tenía que ver ese párrafo 19 al 24 de la sección anterior? Lo que nos estaba recordando ahí en esos 5 párrafos, una vez que ustedes lo lean, podrán recordar que nos va a decir cuál va a ser el tratamiento de la amortización. El registro va a ser un gasto por amortización y también cómo se va a calcular esa amortización. Normalmente se dice que esta amortización se calcula con base a un método de amortización lineal, es decir, en pocas palabras, utilizamos una depreciación de línea recta típica que también aprendimos a realizar en el tema de propiedades, planta y equipo. Si la vida útil de la plusvalía no puede establecerse con fiabilidad, se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia y no excederá de 10 años. Por aquí también le está poniendo una especie de stop, un freno a esta cuenta de plusvalía, en la que nos establece que las plusvalías jamás pueden ser superiores a los 10 años, y si obviamente no se puede estimar de manera fiable su vida útil, lo que recomienda la NIF para las pymes es que no exceda de 10 años. Párrafo B. Una entidad seguirá la sección 27 de deterioro del valor de los activos para el reconocimiento y medición del deterioro del valor de la plusvalía. A grandes rasgos, nosotros ya hemos aprendido a lo largo de todos estos temas cómo se reconoce y cómo se registra el deterioro del valor. Probablemente el miércoles, a ver si nos da un chancecito, si tenemos un chance, para explicarlo a nivel teórico. Obviamente, pues siempre queda para ustedes por ahí la lectura obligatoria de esa sección particular. Vamos a contrastar entonces esa parte teórica con un ejercicio práctico de los que podrían surgir a nivel de acumulativos o a nivel de evaluación en el examen del próximo sábado. Mientras yo lo voy leyendo, esperaría que ustedes vayan tomando captura de pantalla o una fotografía del ejercicio para que lo puedan trasladar a su cuaderno, o si quieren, si les da chance, pueden irlo escribiendo en su cuaderno al momento de estarlo leyendo o de estarlo desarrollando. El ejercicio número 1 de este tema nos dice que la entidad Textil Hondureña Sociedad de Responsabilidad Limitada compra a la empresa Vestidos del Norte Sociedad Anónima por un valor de adquisición de 8 millones de lempiras. ¿Qué nos está narrando en ese primer renglón del párrafo? Si se fijan, nos está narrando que una empresa está absorbiendo, comprando a otra, en este caso Textil Hondureña, está comprando a Vestidos del Norte. Y en esta situación entonces se puede previsualizar que a priori se podría estar cumpliendo ese primer criterio de combinación de negocios, donde existe una empresa que va a figurar como adquiriente y otra que figura como adquirida. Para el caso, la adquiriente, ¿cuál va a ser según esta lógica? La entidad Textil Hondureña es la adquiriente porque es quien compra a empresa Vestidos del Norte. Por lo tanto, ese primer criterio de identificación resulta relativamente fácil de verlo, ya que podemos nosotros participar que la empresa Textil Hondureña, repito, pertenece a esa adquiriente, y Vestidos del Norte va a representar la adquirida. A priori tenemos por aquí ese hecho de la combinación de negocios. Dirá alguien, ¿y siempre va a existir combinación de negocios en los ejercicios de la guía o del examen? Probablemente sí, debido a que carecería de sentido hacer un ejercicio de plusvalía sin que haya combinación de negocios. Quiere decir que no habría ejercicio, y obviamente pues eso no haría divertida la clase de contabilidad si no hay un ejercicio que resolver, ¿de acuerdo? Eso sería muy, muy aburrido.
Nosotros nos caracterizamos en nuestras clases de contabilidad de ser unas personas o unos estudiantes muy aplicados y muy entretenidos con diferentes tipos de ejercicios, ya sean de estimación, de conciliación, de documentos, de contratos de construcción, de propiedad, plantilla y equipo. ¿Y por qué vamos a hacer una excepción en combinación de negocios y plusvalía? ¿De acuerdo? No tiene sentido. Siempre vamos a tratar de hacer ejercicios en cada uno de los temas para que podamos poner a prueba cada uno de nuestros conocimientos en cada una de las temáticas y secciones particulares del IF para las pymes. Insisto, entonces, el primer criterio de adquisición se ha cumplido, no hay ningún inconveniente. Ahora, sigamos la lectura si quieren ustedes. Nos dice, después del valor de adquisición de los 8 millones, los activos a valor razonable suman 8.8 millones de lempiras, es decir, 8.800.000 lempiras, y los pasivos 1.800.000 lempiras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad aquí se está reflejando el total de recursos a favor de la empresa y también el total de obligaciones. ¿Qué es lo que decía Lanis para las pymes hace un rato que estábamos leyendo? Que debemos de realizar una combinación de negocios y en ella visualizar el total de activos y el total de pasivos. En esa diferenciación va a surgir lo que nosotros llamamos como activo neto. Ese activo neto se va a contrastar con el valor adquirido, con el valor facturado, con el costo o el valor comprado de la empresa B por la A. Y si existe un valor a favor de la empresa A, pues naturalmente se va a reconocer esa plusvalía. Eso es lo que nos está narrando hasta ahí, esa primera parte del ejercicio. Luego nos dice, después de un año, la plusvalía comprada muestra un deterioro de 75.000 lempiras. Se pide registrar las operaciones de la adquisición y amortización del primer año. Utilice la normativa establecida según NIF para las pymes. Primer paso, entonces, fue determinar esa combinación de negocios a priori, y el segundo se va a centrar, entonces, en función de reconocimiento tanto de activos como pasivos. ¿A cuánto ascienden los activos? Por acá nos dice que ascienden a 8.800.000 lempiras. Un momento, vamos a ver si los hago por acá, mejor no, aquí. 8.800.000 lempiras representan la totalidad de los activos. Voy a hacer esto más grande. Ahora veamos con los pasivos. 1.800.000 lempiras, por ahí también. Y tenemos la totalidad tanto de activos como de pasivos que ya nos narra el ejercicio. ¿Qué sucede? Esos activos y pasivos deben de restarse y generar un total de activos netos para contrastar, insisto, contra el valor pagado o el valor facturado en adquisición. ¿Cómo se hace? Sencillo. Decimos por aquí, activos netos es igual a activo menos pasivo. Y el activo neto, ¿cuál va a ser el resultado en este caso? Vamos a ver si ponemos este aquí mejor para que nos dé chance. 8.800.000 menos 1.800.000 lempiras, lo que genera entonces el total de activos netos de 7 millones de lempiras. Ojo por ahí. ¿Cómo lo encontramos? Insisto, 8.800.000 lempiras, el total de recursos a favor de la empresa, menos 1.800.000, el total de obligaciones o deuda que tiene la empresa en ese momento. Todo esto se va a contrastar contra el valor pagado o, en este término, el valor de adquisición de la empresa. En este caso, ¿a cuánto se está adquiriendo la empresa Vestidos del Norte? Por aquí nos establece que la empresa se está absorbiendo por 8 millones de lempiras. Acá. Tendríamos por acá entonces una diferencia de 1 millón de lempiras. Ese millón de lempiras, ¿en qué se va a constituir y en qué se va a conformar? Ese millón de lempiras se va a reconocer en este caso como una plusvalía. Vean por acá. Eso es lo que se reconoce y se identifica como plusvalía. Y en ese caso es importante recordar y analizar algo. Si los activos netos
son superiores al valor pagado o al valor de adquisición de la empresa A a la B, en ese caso entonces tendríamos una minusvalía, o como también le llaman otras personas, otros colegas, una plusvalía negativa. En ese caso, tampoco, pues muy poco común que suceda, sería el hecho de que en realidad no debería de hacerse ningún tipo de amortización ni medirse ningún tipo de deterioro porque no existiría una cuenta de activos. Recuerden que la cuenta de plusvalía es una cuenta de activo no corriente y está sujeta a amortización, mientras que la plusvalía negativa o la minusvalía es todo lo contrario. Eso no se amortiza, eso no tiene deterioro, eso es una cuenta de pasivo. En este caso, es importante recordar cómo se reconoce o cómo se va a encontrar de manera constitucionaria, de manera repetida, esa plusvalía. El valor pagado o el valor de adquisición debe de ser superior al total de activos netos. Recuérdenlo, justamente este es el caso. El valor pagado por la empresa textil hondureña hacia la empresa Vestidos del Norte es más elevado que el total de activos netos. Por lo tanto, entonces, esa diferencia del millón de lempiras se va a generar como una cuenta de activo no corriente que se llama plusvalía. Si se fijan, repasamos por ahí la combinación de negocios, que fue el primer criterio. Segundo criterio, medir esos activos y esos pasivos en calidad de activos netos contra el valor pagado o el valor facturado, y producto de esa transacción hemos encontrado nosotros esa plusvalía comprada que le llamábamos también, o se le llama. La plusvalía también en otros contextos teóricos se le reconoce también como goodwill o como crédito mercantil. Es exactamente la misma cuenta que estamos tratando, es exactamente lo mismo. ¿Qué sigue ahora entonces? Si ya tenemos reconocido la plusvalía, lo que nos decía el ANIS para las pymes es que debemos amortizarla. El asunto con la amortización es que esta se va a tomar el mismo criterio lineal que se consideraba en el tema de activos intangibles. En ese caso, hablábamos en la oportunidad que debemos identificar no solo el método lineal, sino que debemos identificar también el valor valor residual o el valor o el tiempo de vida útil. En este caso de los activos intangibles, sí se podía establecer un valor residual en caso de las excepciones, pero en la plusvalía no existe valor residual, pero sí existe una vida útil. Normalmente se establece con base en la mejor estimación de la empresa o en su defecto no va a exceder de los 10 años. Vean de manera particular en este caso, o más importante aún, en el ejercicio nuestro. Si lo vamos a amortizar nuestra cuenta de activo, nuestra plusvalía, se establece en algún lado, vean ustedes si tienen lectura comprensiva o lectura capciosa del ejercicio, se establece en algún lado cuál es el tiempo de duración de esa cuenta de activo intangible o de esta cuenta de plusvalía. Se establece. Si se percatan por ahí, no dice por ningún lado cuál es el valor o cuál es el tiempo de vida útil de esta plusvalía. No existe. Por lo tanto, entonces, nosotros no tendríamos que retomar y apegar a la sección 19 en ese párrafo 23, inciso A, que nos dice que jamás va a exceder de 10 años. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Repito, el método lineal de amortización, por ahí usted ya lo conocen, es fácil de reconocer. El valor de la vida útil entre su vida, perdón, el valor de la plusvalía entre su vida útil. En este caso, ¿cuál va a ser el valor de la plusvalía? 1.000.000 de lempiras. ¿Cuál va a ser entonces la vida útil? Planes para las pymes nos dice que vamos a utilizar el párrafo 23, inciso A de la sección 19, cuando no exista vida útil planteada en el ejercicio. Ojo por ahí. ¿Cómo va a ser entonces el cálculo? Por acá tendría que existir una amortización de esta manera. Acá vamos a ver si colocamos 1.000.000 de lempiras entre 10 años sería la fórmula que hay que utilizar para generar el gasto o el reconocimiento de la amortización acumulada. ¿A cuánto asciende entonces la amortización acumulada de la plusvalía en forma anual? Técnicamente representan ese 1.000.000 de lempiras, insisto, entre los 10 años que hemos utilizado
por el hecho de que el ejercicio no lo plantea, pero aunque no lo plantea, si nosotros estamos utilizando NIC para las pymes, sabemos que debemos de respetar en toda instancia ese marco normativo internacional que hemos adoptado como país. Y por ahí genera entonces una amortización de 100.000 lempiras anuales. Primero voy a hacer toda la parte financiera, numérica, contable, y después nos vamos a ir a los registros, a los ajustes contables. Vamos por acá, después de 1.8, y vamos a terminar, si quieren, por aquí, en esta parte donde nos está estableciendo que después de un año, la plusvalía comprada muestra un deterioro del 75%. Ojo por ahí, es algo bien curioso, ya que lo normal en este tipo de ejercicios es que para medir el deterioro del valor de un activo, se nos muestre el importe recuperable en el mercado o el valor razonable del activo en cuestión, ¿sí o no? Es lo que nosotros hemos aprendido. Siempre teníamos nosotros a constatar valor en libros del activo, el valor actualizado de libros del activo, menos o la variación o contra el valor razonable del activo que se va a medir, cuál es el valor razonable en el mercado, y dependiendo de esa situación podría o no podría existir algún deterioro del valor. En este caso no nos está dando el valor razonable ni tampoco el importe recuperable, nos está dando ya el concreto. Existe, nos dice ya de manera tajante, existe un deterioro de 75.000 lempiras. Por lo tanto, entonces, vamos a nosotros a encontrar o podríamos encontrar por diferencia el importe recuperable del activo. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver por acá. Retomamos algunos conceptos y algunas concepciones que hemos aprendido del pasado. Por aquí, valor de la plusvalía. Que asciende a 1.000.000 de lempiras, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se da este deterioro, esta medición? Nos dice que esta medición se da después de un año, es decir, al 31 de diciembre de ese mismo año. ¿Qué sucedería en ese 31 de diciembre? Lo que va a suceder es que debe existir una amortización acumulada de la plusvalía por ese primer año. El monto sería, obviamente, de 100.000 lempiras. Esto se da, repito, el 31 de diciembre. ¿Cuál es el valor en libros de la plusvalía entonces? Acá lo vamos a calcular, 1.000.000 de lempiras menos 100.000 lempiras. Ese sería el monto en libros del activo que estamos tratando ahora, que es la plusvalía. Ojo, decíamos nosotros que para medir el deterioro necesitábamos constatar el valor en libros de la plusvalía contra el valor razonable de ese mismo activo o el importe recuperable. A priori, ese lo desconocemos, por lo tanto sería un poquito complicado, dirían ustedes, determinar si existe o no existe deterioro, pero no, no es cierto. En realidad, la narrativa del ejercicio ya nos dice de manera puntual que sí existe deterioro y este se dio por 75.000 lempiras, es decir, el resultado de esa posible variación debería de ascender a 75.000 lempiras, que determinaría que sí hay deterioro del activo. ¿Cómo encontramos entonces el importe recuperable o el valor razonable del activo a ese momento? En este caso lo vamos a encontrar como lo hacemos siempre en contabilidad 1 y también lo hemos hecho en contabilidad 2. Podemos encontrar el valor por diferencia. Los 900.000 lempiras menos los 75.000 me van a ayudar a encontrar entonces el importe recuperable o el valor razonable de este activo. Recordemos por ahí la fórmula particular del deterioro del valor de los activos. Si el valor del activo es inferior al valor razonable o el importe recuperable, no existiría deterioro, pero en el otro caso, si el valor del activo es mayor al valor recuperable, sí existe deterioro. En este caso, pues entonces estamos yendo al revés, ¿de acuerdo? Y determinamos que sí existe un deterioro producto de lo que ya nos estaba narrando este ejercicio. Técnicamente ya estamos finalizándolo. Lo único que nos hace falta ahora es realizar
cada uno de los registros contables en los libros de quién, de Textil Hondureña o la adquirida que es Vestidos del Norte. Obviamente, si nosotros somos los contadores de Textil Hondureña que estamos comprando a otra empresa, los libros contables van a ser de Textil Hondureña. ¿Qué vamos a reconocer? Vamos a reconocer en primera instancia estos elementos de activos, pasivos, el valor que se pagó y también el reconocimiento y el nacimiento de la plusvalía. Primero, si quieren ustedes, vamos a hablar de activos, por aquí, con los 8.800.000 que van a ingresar, que van a formar parte de los libros de la empresa ahora, Textil Hondureña, por haber adquirido a otra. Vamos a reconocer una cuenta que se va a hacer llamar plusvalía, porque recuerden que la plusvalía es una cuenta de activo. ¿Plusvalía de quién? Pues obviamente de Vestidos del Norte. ¿Cuánto vale esa plusvalía? Por acá esa plusvalía ascendió a 1.000.000 de lempiras. ¿Qué más va a surgir? Si registramos y reconocimos por acá los pasivos, los activos, pues entonces lo que va a surgir acá es que también tenemos que registrar cada uno de los pasivos de la empresa. ¿Cuál es el monto? 1.800.000 lempiras. ¿Y qué más está sucediendo? Vamos a rebajar esos 8 millones de lempiras de la cuenta de efectivos y equivalentes de efectivos, es decir, bancos, para obviamente representar el monto que se canceló o que se pagó en la transacción. Y ahí tienen ustedes el primer registro contable por el reconocimiento inicial de este activo particular de plusvalía. ¿Qué más podemos registrar contablemente? Vamos a registrar contablemente el segundo momento, esa amortización que nace de la plusvalía. ¿Cómo se registra contablemente? Pues es muy parecido a como lo veníamos haciendo nosotros en la propiedad de plantilla de equipo y en propiedad de inversión. Lo vamos a registrar como un elemento de gasto o cargo por amortización o por depreciación. En este caso, vamos a hacerlo así. Gasto por amortización contra amortización acumulada de plusvalía le vamos a poner. Y por ahí tienen ustedes entonces el panorama de la plusvalía que está amortizándose. Ojo por ahí, en las fechas todo lo estamos haciendo al primer año, ¿de acuerdo? O en pocas palabras, al 31 de diciembre del año en cuestión, ¿de acuerdo? Eso sería lo típico, según lo que está planteándose en el ejercicio. Y ahí teníamos, o ahí tenemos, ese segundo registro contable. Último registro contable, el deterioro del valor del activo. En este caso, el deterioro se va a medir en función de qué registros. A ver si copiamos por aquí. Este le vamos a pasar por aquí y la partida, la última, va a ser la partida o ajuste 3. ¿Qué surgió en esta transacción? Surgió un deterioro del valor del activo. ¿Y qué activo es el que perdió valor? Obviamente, la plusvalía ha perdido valor. La partida fija, pérdida por deterioro, pérdida por deterioro de la plusvalía, si quieren ustedes, contra la plusvalía de Vestidos del Norte en ese momento. Vean ahí. ¿Cuánto deterioró? 75.000 lempiras fue el deterioro de este activo en este momento. Y ahí tenemos entonces los registros contables de este ejercicio en particular.
¿Se fijaron cuando hablamos de activos intangibles y ahora que hablamos de combinaciones de negocios y plusvalías, el tema se vuelve mucho más sencillo, mucho más fácil el panorama? Probablemente se asustaron cuando vieron el tema de propiedades de inversión y propiedades planta y equipo, que reconozco que son temas difíciles, probablemente los más difíciles de la clase, del parcial y también de toda la clase. Pero ya con este tema de activos intangibles y de la plusvalía son temas mucho más sencillos, mucho más manejables, nada del otro mundo. Pueden estar relativamente tranquilos. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud a determinar y demostrarles el ejercicio que vamos a hacer mañana para que lo copien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, listo, claro. Gracias. Ok. Muy fácil, asumo. Ok. Entonces, para terminar la clase el día de hoy, les voy a mostrar el ejercicio que vamos a realizar mañana. Les pediría por favor que le tomen captura de pantalla, fotografía, no lo sé. Y si pueden llevarlo escrito mañana antes de comenzar la clase, sería espectacular para que no perdamos tiempo. ¿De acuerdo?